Hola, buenos días queridos amigos. Quiero partir esta hermosa mañana enviándoles un abrazo apretado a todos que nos hace tanto falta. Soy Chen Huilin, psicóloga especialista en trauma y en MDR y conductora de este programa Café Kintsugi, que se transmite todos los martes por Radio Hoy, su señal de audio y TV streaming, y además por el canal 131 de TV Sabi. Déjanos tus preguntas por mensaje en Instagram, @cafekintsugi. Trataremos de responder todas tus preguntas en este programa en los siguientes. Bueno, y aquí estoy con mi café de media mañana. No sé a ustedes, pero a mí un poquito de café en las mañanas me ayuda a despertar. Y antes de presentarle a nuestro invitado de hoy, que estoy segura que les va a encantar, quiero hablarles de una noticia de neurociencia. Neuralink, empresa de Elon Musk, la semana pasada nos mostró una nueva tecnología que habla de un chip neural. Le implantaron a un monito este chip con el cual aprendió a controlar un videojuego solo con su pensamiento, sin joystick, sin mouse. No sé a ustedes, pero a mí eso me parece súper revolucionario. Es casi como las películas de ciencia ficción, como que ya se comienzan a hacer realidad. Y además que las posibilidades infinitas que se le abren a todas estas personas con necesidades especiales son maravillosas. Empieza a cambiar la calidad de vida de muchos de nosotros. Bueno, nuestra sociedad está en un proceso hermoso de construir una carta magna. Y nosotros como Café Kintsugi, probablemente como muchos de ustedes, nos parece que un eje fundamental es la salud y la salud mental. Nosotros es un espacio que tenemos pensado para transmitir de ustedes, hablar de psicología, neurociencia, felicidad. Así que nos parece que no podíamos abstraernos de este hito tan importante. Así que por esto hoy está con nosotros Ivo Vukušić. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Él es candidato a constituyente por el distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, si no me equivoco. Sí. Médico de la Universidad Mayor y ecologista. Y además, Ivo, eres director, esto lo voy a leer porque es tremendo tu currículum, director del Instituto Chileno de Fenomenología Médica, y esto es muy bonito, dedicado a la medicina integrativa, la cual se define como una propuesta que entiende la salud desde una perspectiva cultural, científica, coherente y comunitaria. Ojalá alcancemos a hablar de eso para que nos explique. Y además tiene formación en medicina tradicional china, ayurveda, antroposófica, mapuche. ¿Cómo estás, Ivo? Bien, un gusto de tenerte acá. Muy contento de poder compartir contigo y con la gente a través del programa. Ahí muy entusiasmado con las cosas que están pasando, un poco preocupado también, pero de alguna manera, si bien los próximos días se ven más difíciles, hay varios elementos que piensan que este año va a ser mejor de lo que fue el año pasado, y en ese escenario también tratando de aportar lo que se pueda en estas últimas semanas más difíciles, pero también con harta esperanza, con hartas emociones positivas de lo que podría ser, sobre todo después de junio de este año, así que con eso también un poco más tranquilo en términos de esperanza. La pandemia nos pilló mal en términos de nuestras estadísticas propias de salud mental. Nosotros como país tenemos una de las cifras más altas de depresión y suicidio. De hecho, si recuerdo bien, en términos de suicidio y de países de la OCDE, somos el segundo país después de Corea en que la tasa de suicidio aumentó en vez de ir bajando. Y eso ya era pre-pandemia, o sea, post-pandemia. Esperemos que no aumenten estos indicadores. Lo bueno de esto es que justo coincidió con nosotros en que estamos en un proceso social muy bonito de cambiar nuestra constitución. Entonces, aquí es donde te quiero preguntar, a tu juicio, ¿cuál es tu propuesta o qué debiese cambiar en la constitución, nuestra carta magna, para que tengamos una salud y una salud mental de mejor calidad que la que tenemos actualmente? Claro. Ahí hay dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver como en términos de propuesta, que mi propuesta de la candidatura es avanzar un poco más en democracia participativa. Entonces, para mí uno de los ejes fundamentales, que también ahí podemos comentar un poquito de los ejes que tienen que ver con la felicidad, que se han explorado principalmente las políticas de un país que se llama Bután y que han tenido un poco de efecto en otros lugares del mundo,
tienen que ver con que un eje de la felicidad y la salud mental tiene que ver con la participación. Y hay una frustración muy grande en términos de la falta de capacidad de poder participar en las decisiones de la comunidad. Es una de las cosas que tienen unos efectos muy negativos, el que las personas no puedan incidir en los aspectos que van determinando su vida, es algo que daña en la mente y en la salud mental, y que uno lo puede ver de manera muy drástica en esta gente que está entrando en formas de manifestación muy violentas, que tienen que ver un poco con el desafío que representa el tener una discapacidad o un impedimento para poder participar de la toma de decisiones, que van generando frustración que de pronto puede colapsar en actos de violencia muy llamativos, muy intensos, muy drásticos, con todo el prejuicio que eso tiene para la persona que lo recibe, como también para la persona que lo realiza. Y en esa dimensión hay mucha gente hablando de democracia participativa, pero queda como un discurso en el aire. Entonces yo quería hacer algo como más concreto, y dentro de eso encontramos una plataforma tecnológica que funciona por internet, que se llama Decidim, así con DECIDM, que es una plataforma que desarrollaron en la Unión Europea para democracia participativa a nivel así profesional, y varios municipios de distintas comunas, de distintas ciudades de Europa, ocupan esta plataforma para poder tomar decisiones de manera participativa. Entonces, ciertos presupuestos, qué se va a hacer con un lugar que es público, una serie de decisiones se toman con esta plataforma, y con un equipo actualizamos esta plataforma y creamos ecoconstituyentes.cl, y en ecoconstituyentes.cl la gente se puede inscribir, y ahí el compromiso de la candidatura es que en caso de ser electo, y ha sido muy entretenido que otros candidatos también les ha gustado la idea, entonces en caso de que cualquiera de los candidatos que estamos electos, que estamos en ecoconstituyentes.cl, estemos electos, vamos a poner todo el proceso de la discusión en la plataforma. Entonces la gente... Oye, qué bonito lo que estás planteando, democracia participativa, en el fondo, claro, a partir mediante una plataforma tecnológica al alcance de todos. Sería la idea también, pero entiendo que no solamente sería para en caso de que tú salgas electo, sino que en el fondo como instaurarlo como medio de que toda la ciudadanía pueda manifestarse de aquí a todas las decisiones que vayamos tomando, y de un modo más ágil, no esperar que haya un tema hiper macramente importante para que hagan una elección, un plebiscito, etcétera, sino que una participación más activa en el fondo, más, ¿no?, permanente, o que esté la oportunidad igual. Entonces ahí la propuesta, la gente que le interesa se inscribe, y de ahí por cada discusión que surge en la constituyente se abre un proceso, y ese proceso tiene días de reuniones, de fechas, de encuestas, de información. Entonces al proceso uno le puede poner muchas cosas, y la gente que tiene acceso a internet desde el celular, desde el computador, puede ir viendo ese proceso y puede solamente observarlo, o si quiere puede observarlo y participar, poner su opinión, discutir, y si al final se genera un consenso, en el fondo en la asamblea representaría ese consenso, en la convención, perdón, presentaría ese consenso, no mi propia definición, sino lo que se hizo de manera participativa en la plataforma. Y ahí también la plataforma permite votar. Entonces, si no hubiera consenso, sino que toda la gente que está en ese proceso tuviera definiciones diferentes, ahí se hace una votación, y el resultado de la votación sería lo que yo representaría, independiente de lo que yo quisiera en términos individuales. Yo obviamente ahí en la plataforma voy a pelear por las cosas que me gustan, que me motivan, pero ahí está la oferta, o el compromiso más bien, de que mi definición final va a tener que ver con el proceso, mucho más que con mis intereses individuales. Por supuesto.
Sería Ese es como el interesante que además ejercicio. esta metodología que tú estás proponiendo quedara como una metodología país, en el fondo, para todas las cosas, porque lo que tú dices de esto de la participación ciudadana, cuando no se da, y sobre todo cuando hay desesperanza o cuando está la sensación de que mi voz no importa, efectivamente genera angustia, creencias en nosotros muy negativas, como por ejemplo, no soy importante, no, mi voz no es importante, o soy inútil, o no soy visto, no soy apreciado. Y eso lo podemos ver tanto en nuestras familias como a nivel macro. Entonces, es un punto de vista muy bonito el que estás planteando, de visibilizarnos, en el fondo, hacernos sentir a cada persona que somos importante y que tenemos un medio más permanente, ¿no? Más activo de poder hacer nuestra participación y no limitarnos a eventos muy cada esporádico cada 4 años. Esa es la idea de hacerlo, porque el tema de la democracia participativa ha ido creciendo mucho los últimos 4 años, como el interés de la gente, pero no había nada así como concreto. Como que la gente dice democracia participativa, hay una organización que es interesante, que quiere poner lo de los referéndums vinculantes, que es una estrategia que han tenido algunos países como Suecia, donde si hay una ley que a la gente no le gusta, se juntan 3.000 firmas y con eso se impone un plebiscito. Y eso ha servido mucho porque la clase política o los representantes no hacen leyes que puedan generar que la gente se ponga a juntar firmas para bajarlas. Entonces, no se han hecho muchos referendos revocatorios que se llaman o para modificar una ley, pero ha tenido un efecto como esto de la paz armada, de que como existe esa alternativa, los políticos como que ciertas leyes que generan mucho diferencias en relación a las expectativas de la población no entran en esas materias, porque si lo hacen saben que la población va a reaccionar de esa manera, y el costo político de que uno plantee una idea y que la sociedad se tenga que movilizar para bajar tu idea es muy alto. Entonces eso ha tenido muchos impactos positivos y adhiero a esa propuesta, la encuentro una buena propuesta y he colaborado con esa organización dentro de lo que ellos van abriendo para que seamos muchos los posibles constituyentes que estemos con esa idea de que la Constitución tenga esa herramienta, pero quería ir por algo más directo. Ahí me hubiera gustado más el que fuera algo no tan tecnológico, en términos de que hay mucha gente que no tiene alfabetización digital, no tiene tanta facilidad para el tema del computador, pero al final, si bien es como una propuesta nomás que es muy cómoda y es muy efectiva para la gente que se maneja, porque se crea un usuario, después uno confirma con diferentes elementos que ese usuario sea real y no sea un impostor o sea un robot así tecnológico. Por el tema de la votación, uno confirma a la persona y de ahí listo, está ese tema ahí disponible. Pero se da también, y eso también lo encontré que había ahí como una coherencia, que estoy de candidato en el distrito que está más digitalizado de Chile, entonces nos generó en términos territoriales una diferencia tan grande. Y ahí Claro. obviamente hay espacios menos digitalizados que hoy en día se conocen por distintas encuestas, y ya eso no lo tengo evaluado ahora, pero en caso de ser Sobre electo, todo en las partes rurales, ¿no? Claro. claro, pero en la parte Oye, del antes de seguir, distrito te quiero 11, invitar a que dale. escuchemos a Denis Rosenthal con su canción Báilalo, Mujer. A mí me encanta esta canción porque es power para las mujeres y además que me encanta nuestra artista nacional. Vamos a escucharla ahí un ratito y ahí continuamos. Y bueno, aquí estamos de nuevo, espero que les haya gustado esta canción, que a mí, como les digo, me entusiasma mucho porque además es una chilena que está ahí hablando por nosotras. Continuamos vivo, te quiero pasar a otro aspecto. Nuestra atención primaria bueno, sabemos que está sobrepasada por toda la situación del COVID, pero el sistema no da abasto claramente. Pero si vamos a la parte puntual de la salud mental, e incluso aunque estuviésemos en situación
pre-pandemia, la atención, la verdad es que no es de la mejor que pudiésemos esperar. Si va alguien a solicitar atención dental, se puede demorar meses, incluso sé de casos que hasta un año en que los llamen a una primera sesión. Y cuando se logra ir a esta primera atención de tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico, pero en función de la salud mental, va entre 10 a 20 minutos, una atención súper flat, que va contra todo presupuesto del tratamiento psicológico. Y más encima, idealmente sería, dependiendo del caso, al verlo 2 veces a la semana o al menos una vez a la semana, más encima la mayoría de las veces la siguiente atención es hasta 15 o incluso un mes después. Entonces, es imposible brindar una psicoterapia de calidad. Yo he leído estudios, un reciente estudio de la Universidad Católica que justamente hizo el 2019, donde hablaba de que como país estamos produciendo, por un lado, muchos psicólogos y después muchos psiquiatras, pero es como un dato que parece ser como casi absurdo, porque hay muchos psicólogos, pero no están siendo contratados. Porque si no tendríamos, si tuviésemos la suficiente cantidad de psicólogos en la atención primaria, no tendríamos estos problemas de atender de 10 a 20 minutos, en donde además el psicólogo pasa a otro fenómeno, bueno, y también todos los médicos pasa a otro fenómeno de tener que atender y entregar número de atención en vez de fijarnos de que hay un ser humano detrás y que lo que más importa, en vez de cuántas atenciones hiciste en la semana o en el mes o en el día, lo que importa es qué calidad le estás entregando a ese paciente de atención, en este caso, de salud mental. ¿Podemos cambiar esto con esta propuesta nueva de Carta Magna o por ahí no hay mucho que hacer? ¿Cómo lo ves tú? Hay bastante que se puede hacer como oportunidad, sobre todo porque es una de las primeras constituciones que se genera en un contexto donde tenemos esa información. Estos argumentos que tú das, que son muy válidos, y todas estas experiencias de salud mental son muy claras en los últimos 20, 30 años. Entonces, al tener esta oportunidad de renovar la Constitución, con este conocimiento, surge la oportunidad de que la Constitución incluya ciertos elementos que fuercen a las políticas públicas a hacerse cargo de ciertas necesidades. Y ahí nos encontramos con 3 elementos que son como fundamentales. El primero y el más grave tiene que ver con la demanda, y eso no tiene que ver tanto con el aspecto más de atención profesional de la salud mental, sino con otras cosas que voy a comentar en un momento más para hacerle la figura. Un tema tiene que ver con la demanda, con la cantidad de gente que está enferma mentalmente. Hay un segundo nivel que tiene que ver con el elemento de la atención, que ahí también hay varios déficits y hay varias cosas que son como antagonistas en términos de generar que se hagan gastos en cosas que no van a traer resultados positivos. Y en tercer término hay un tema que es más cultural, que ese es más complicado, y ahí si alcanzamos me gustaría darles como algunas lucecitas de eso, que podrían un poco también mostrar ahí ese tema. Ahí me gustaría hoy día alcanzar a comentar estos 3 elementos y en un segundo momento también comentar un concepto que se ha ido desarrollando de neuroderecho, que tiene que ver un poquito con una serie de derechos nuevos, con las tecnologías de la comunicación que también tenemos la oportunidad de incluir en la Constitución. Exacto. El primer lugar de la demanda es el problema más grande que tenemos, que la cantidad de gente con problemas de salud mental en Chile es demasiado alta, y eso tiene que ver con una serie de elementos que de la calidad de vida, que incluyen una jornada laboral muy alta, una demanda de recursos que tiene que generar la persona muy alta en relación a fallas del soporte de ciertas áreas sociales como la educación, la salud, las pensiones, que hace que la persona esté en una inseguridad económica permanente, lo que lo obliga a estar todo el tiempo trabajando lo más posible, y eso resulta muy dañino. Y a eso se le suma una cultura de mucha violencia en diferentes áreas, como que dentro de esta cultura de la competencia, en términos económicos, ha surgido muy fuerte una cultura de violencia en torno a la parte étnica, en torno a la parte cultural,
en torno a la mujer, en torno a las diversidades sexuales. Chile lidera el suicidio en adolescentes a nivel mundial y más del 90% de esos adolescentes, cuando se ha mirado en algunas regiones, este no es un dato nacional, pero cuando se hace la bajada de quiénes son estos adolescentes que se suicidan, en su mayoría corresponden a diversidades sexuales que han sido víctimas de mucha violencia en torno a su identidad. Entonces, es lejos un problema que tiene que ver con el tema de la diversidad sexual y que se expresa en el suicidio y se expresa también en homicidio y se expresa en violencia. Entonces, ahí tenemos que ser muy potentes en la Constitución, en defender la calidad de vida, las horas de sueño, el acceso a alimentos de calidad, trabajos donde la persona pueda tener recreación y descanso, además de poder producir lo que le proponen dentro de su espacio laboral. Y por último, ser muy efectivo en visualizar cómo podemos cambiar esta cultura de la violencia. En segundo lugar, está el tema de la gestión de esa demanda. Tenemos toda esa demanda de gente con problemas de salud mental que tiene que ver con estas cosas que te mencionaba antes, pero también con otras cosas que no mencioné, pero que uno las puede ir identificando y que también tienen un peso grande. En términos de la atención, se da un modelo que nuevamente está muy centrado como en la persona, en un volumen de gente muy grande. Hay mucha gente que necesita una psicoeducación más simple, que necesita redes de apoyo, que necesita una serie de cosas que las pueden hacer psicólogos en términos grupales, que los pueden hacer asistentes sociales o enfermeras con formación en salud mental y que no requieren un diagnóstico clínico, ni medicamento, ni una psicoterapia más formal. Entonces, cuando uno separa el grupo que requiere psicoterapia del grupo que requiere un apoyo psicológico, social, rápidamente disminuye la demanda y eso permite que la gente que no requiere una intervención más especializada tenga este apoyo que va a ser suficiente para recuperarse de lo que le está afectando, mientras que la gente que requiere la atención especializada no recibe una atención que sea subefectiva. No tiene una persona que requiere psicoterapia y tiene una entrevista de media hora en el papel, que nunca termina siendo media hora en la práctica porque se atrasa o se demora o hay cambios, etcétera. Una vez al mes no va a tener ningún impacto. Nada. Y lo mismo ocurre a nivel de la parte farmacológica. Entonces, también el poder distribuir estratégicamente a las personas en relación a sus necesidades va a tener un impacto muy importante y eso tiene que ver con dos ejes. El primero, el poder tener una imagen donde la salud mental no es algo igual para todas las personas, sino que va a depender de sus necesidades y poder establecer ese criterio en el sistema de salud, lo que pueda traducirse en prestaciones efectivas, es una dimensión muy práctica. Y la otra dimensión tiene que ver con un concepto que se habla de en todas las políticas. Entonces hay una mirada actualmente que tiene que ver con esta imagen de aplicar la necesidad a todas las políticas, y ahí surge esta segunda estrategia de salud mental en todas las políticas, y eso implica que desde el área de educación, desde el área del trabajo, desde el área de la previsión social, se puede incorporar psicólogos y gente especialista en salud mental que va a poder desde otros lugares gestionar parte de esta demanda. Entonces, cuando ponemos la salud mental en todas las políticas y con las graves cifras que tenemos en nuestro país, sería un error no hacerlo, porque eso repercute en todo y lo vemos en todo lo que ha pasado en este estallido social. Entonces, el que el Ministerio de Educación tenga un área de salud mental, el Ministerio del Trabajo, de nuevo disminuye esta demanda y de esa manera no se termina tratando con medicamentos problemas que son sociales al interior de una empresa o de un curso, donde muchas veces terminan todos los niños yendo al psicólogo en vez de resolviendo como grupo curso
las problemáticas que están estresando familiar. a los niños al punto de terminar en salud mental, en un problema así de enfermedad. ¿Por qué? Porque los medicamentos y la psicoterapia individual en general van a tener un impacto más bajo en el problema cuando es colectivo. Esa es como el área a grandes términos de la propuesta en términos de las atenciones. Y la última imagen que tiene que ver con este fenómeno más filosófico-cultural, la quiero resumir en una historia. Hay una maestra sufi que está un día afuera de su casa buscando algo y estaba atardeciendo, se estaba ocultando el sol. Espera, déjalo ahí. ¿Ya? Nos van a cortar, así que listo, entonces la cortamos a la vuelta. Para no cortarte la historia. Ya, perfecto. Antes que nos hagan. Ya, démosle entonces. Nos vamos a dar la comercial. Perfecto. Gracias, Ivo. De nada. Saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kinsui, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR, ¿qué es? Es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento del trauma psicológico. Reservas al WhatsApp, más 569 56 34 50 78. El trauma se puede superar. Ivo, nos ibas a contar una historia. Dale ahora. Ahí está este último elemento que es como más complejo, pero que igual es interesante, y esta historia de pronto ayuda a visualizar ese elemento de manera más sencilla. Está Barra Vida, que les contaba, que esta maestra sufi, que un día la encuentran buscando algo afuera de su casa, y estaba como atardeciendo, ya no había tanta luz, y ella era más bien una persona mayor, entonces los vecinos la miran buscando algo y se acercan como para ayudarla. Entonces le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Y le dice, estoy buscando. Y todos le dicen, ya, pero te ayudamos. Y es como, ya, bueno, ayúdenme. Y entonces le dicen, ya, pero ¿qué estás buscando? Y él le dice, pues estoy buscando. Y entonces le dicen, pero estáis loca, ¿cómo te vamos a ayudar si no sabemos qué estás buscando? Entonces le dice, bueno, no sé, una aguja. Y todos empiezan a mirar así, y en verdad estaban en un camino. Entonces como que empiezan primero a tratar de ayudarla a buscar, pero al poco tiempo se dan cuenta de que no va a funcionar eso. Entonces le dicen, oye, pero ya estamos buscando la aguja y todo, pero este lugar está súper grande y no sé, pues si nos dices dónde se te perdió más exactamente, como para concentrarnos ahí. Y entonces ella le dice, en la casa. Y todos quedan mirando así, como que ahora sí que te rayaste, te perdimos rabia así, porque como lo estáis buscando afuera, si la aguja está en la casa, en la casa. Estáis demasiado mal. Y le dice, que lo que pasa es que la casa está oscura. Entonces, y acá afuera hay luz. Entonces quedan todos ahí como totalmente desorientados. Y eso sirve como una metáfora en relación a la mente que es tremendamente interesante, porque desde las perspectivas culturales la mente es un fenómeno que es interior, y la depresión sobre todo, y una serie de experiencias habituales como la ansiedad, la angustia, tienen que ver con este mundo interior, pero es un mundo interior que está a oscuras, como la casa de Ravida, y en esa casa oscura jamás iba a encontrar la aguja. Entonces ella sale a buscarla afuera, porque afuera había luz, pero uno no puede encontrar afuera, por más iluminado que esté el camino y por más ayuda que tenga externa, algo que está adentro. Y esa es un poquito una de las dificultades que tenemos en un nivel más filosófico-cultural, que habitamos una cultura que está muy marcada por lo que pasa afuera, y eso es complicado porque todos nuestros órganos de los sentidos, la visión, la audición, el tacto, el gusto, nos conectan exclusivamente con el mundo externo, y cuando toda la propuesta educativa que nos pone metas externas, que nos pone roles externos, tenemos todo un sistema que nos invita a mirar hacia afuera y a vivir en torno a lo que ocurre afuera, pero
los problemas de salud mental ocurren adentro. Entonces estamos todo el tiempo como tratando de encontrar la aguja afuera, pero la aguja está adentro, entonces no la vamos a encontrar. Entonces ahí tenemos un desafío que es como de otro nivel, pero que también cuando uno lo empieza a mirar, puede estar en los niveles anteriores, como que en este primer espacio que les decía yo de la violencia, de la calidad de vida, uno puede ir de a poquito permeando esa calidad de vida, ese tema de la violencia, con estas imágenes que en general vienen de propuestas de sanitarias del mundo mapuche, del mundo aymara, de la ayurveda, del budismo, del sufi, de la medicina tradicional china, del zen de origen japonés, como que hay todo un mundo de espiritualidad donde también existe una espiritualidad cristiana y una espiritualidad católica, pero que tiene que ver con este trabajo como hacia el interior. Entonces, me encanta lo que tú estás planteando, porque coincide mucho con mi visión de alguna manera, con mi orientación también como psicoterapeuta. Observo lo mismo que tú estás planteando, es decir, la mayoría de las personas que yo atiendo llegan muy puestos en las exigencias externas, porque nos han formado desde chiquititos que en la nota 7, y si llegas con un 6, papá o mamá, mala cara, o te castigan de frentón. Si no, en la escuela, la profesora, uy, el que se saca nota 7, maravilloso, y los demás, pucha, calladito, claro. Ni hablar si o cómete lo que te sirvieron, cómete y la toda la que te comida. Sirvieron, cómete toda la comida y lo que hay. Claro. Y después tenemos sobrepeso, y esto es casi tragicómico, porque cuando chicos cómete toda la comida y no te tienes que parar de la mesa. Claro. Y más encima el chiquitito tiene un estómago de este tamaño, sí, microscópico, y le sirven un plato así, sí. Y después el pobre, bueno, trata de hacer todo lo posible, porque si no, mamá, papá, que son mis ídolos, me van a castigar y yo no los quiero decepcionar. Además que los paso mal porque me llega un reto. Y cuando soy adulto, papá y mamá te dice, estás comiendo mucho. Sí. Y ahí de nuevo, hacer dieta. Pero todo el tema siempre está esta imagen como externa. Y ahí, todo lo externo. Y nos pasamos satisfaciendo al externo, y en esa desatisfacción al externo, que además también está muy orientada en esta búsqueda del éxito o la búsqueda del amor, que no somos conscientes que estamos haciendo eso, porque funcionamos como en automático. Y en esta orientación al externo nos olvidamos de nosotros, de la casa oscura. Nos olvidamos de quiénes somos, no nos aprendimos a mirar, y en esto también está todo el mundo emocional. No sabemos reconocer si tenemos pena, miedo, llanto, ira, alegría, felicidad. No sabemos, no tenemos nuestra conexión con nuestro cuerpo, porque la emoción también la sentimos en el cuerpo. El trauma lo siente nuestro cuerpo. Dolores de cabeza, dolores de estómago. Si el colon se te infla, no es porque algo externo está pasando y le llegó al colon, es porque tú estás haciendo una estimulación que no estás sabiendo administrar, no estás leyendo. Entonces, ojalá... Una dimensión que es como la dimensión más espiritual, que ese es el nombre que tiene. Hoy día, como estamos un poco como enajenados de eso, lo espiritual suena como algo místico, como algo como más del terreno de la fantasía. Budista, ¿no? Claro, también. Pero el espíritu es como se llama ese mundo interno, es como la traducción de ese mundo interno que no es material en términos concretos, que obviamente está vinculado con la materia, pero que está ahí en ese espacio, y eso tendría que entrar en este tema de la violencia y de la calidad de vida con algún protagonismo. En segundo lugar, tendría que entrar en este tema asistencial con algún protagonismo, y ahí hay ejercicios bien exitosos como estas prácticas de mindfulness que han hecho en Inglaterra, en California, con resultados muy importantes, sobre todo en trastornos de salud mental menos severos, que nuevamente disminuyen los requerimientos de atenciones más especializadas, y debiera entrar también, como en todas las políticas, esa dimensión. Entonces es como un elemento que es más complejo, porque de alguna manera estamos totalmente orientados a lo que pasa afuera, y ese es como el gran filtro. Algunas veces ahí la gente nota
que parte del colapso tiene que ver con el capitalismo, como que no necesariamente como el eje, pero uno ve que de alguna manera todas estas crisis se agravan en vez de recuperarse o resolverse cuando uno suma esta mirada más capitalista, así más formal, ideológica, pero desde mi perspectiva la competencia del capitalismo no tiene que ver con el comunismo, que cuando se ha dado tiene muchos elementos que empeoran la crisis de la misma manera que esta otra ideología, sino que la competencia para mí, o la superación de estos elementos negativos del capitalismo, que también tiene algunos elementos que no son necesariamente negativos, pasa por este tema de la espiritualidad. Yo siento que hay más que esta competencia que se plantea mucho en la política de capitalismo versus comunismo o socialismo más profundo. Para mí la competencia está por el lado del capitalismo y de la espiritualidad, porque ahí es donde la persona, al reconocerse como con este protagonismo, con este ser esencial, con esta necesidad de estar bien internamente, también reconoce uno esa necesidad en el otro, también reconoce uno esa necesidad en los otros seres vivos de la naturaleza y en el planeta, y también armonía. Este tema del consumo, que es lo que está agravando esta crisis climática a nivel planetario sin precedentes, que puede generar un colapso que nos va a causar mucho sufrimiento y tiene que ver con el consumo. Si yo lo estoy pasando mal adentro y quiero resolverlo comprando millones de cosas afuera, o quiero sentirme bien porque tengo un auto, porque tengo una zapatilla o porque tengo una tele de uno u otro tamaño, obviamente eso no me va a funcionar y todo el tiempo voy a necesitar ir consumiendo un montón de cosas que en verdad no me van a hacer ni feliz a mí, ni van a tener un impacto positivo en los demás, y sin embargo van a generar basura, van a generar un exceso de trabajo para poder obtenerla, van a generar contaminación, van a generar un montón de fenómenos que han resultado muy negativos, y en menos de 100 años esta cultura que de alguna manera hemos ido conformando ha hecho un daño en el planeta que otras culturas llevan 8.000 años y sigue igual. Ahí yo te voy a cerrar ahí con dos imágenes. Una que a mí me sorprende mucho tiene que ver con India, que India, siendo uno de los países más pobres del mundo y el con la mayor población del mundo, ha logrado resolver la crisis de manera bastante exitosa y tiene niveles de contaminación extremadamente bajos. Por ejemplo, Chile consume la cantidad de planeta que le corresponde a nuestro país. Los recursos que genera el planeta no nos alcanzan a durar el año, sino que ya en septiembre, octubre, agotamos todo lo que el planeta genera y estamos tratando de consumir prestado del año que viene o de otros países que consumen menos. Dubái, que es lo más exagerado, se le acaba el planeta en febrero, como que su cantidad de consumo alcanza para un poquito más de un mes de los 12 meses del año. En cambio a India le sobra como medio planeta, como que en el año entero de consumo a India le sobra y podría consumir medio planeta más. Son mucho más armoniosos. Y otra imagen más local que a mí me gusta mucho en una foto de un colega que es médico que se llama Cristóbal de Marta, pero que también se ha formado como la Huentuchefe dentro de la cultura mapuche. Él pone una foto de un territorio así, que se ve un bosque con un río y todo, y pone ahí ese territorio. Tenemos registro histórico que lo ha habitado el pueblo mapuche por más de 5.000 años. Y después pone al lado, este territorio lo hemos habitado nosotros en los últimos 40 años, y el territorio está hecho pedazos, está todo destruido. Y ahí él dice, ay, nosotros nos llamamos los civilizados, los del progreso, los que estamos bien, y uno en esa imagen así de todo que se mantiene igual o mejor incluso por milenios, y al lado la capacidad de destruir un lugar que a la naturaleza le costó siglos armar. Nosotros en 3-4 décadas lo devastamos, con todo el impacto negativo para nosotros. Claro.
Oye, se Yo nos siento estaba que... cortando el programa porque se nos ha ido súper rápido. Oh, Muy entretenido, Ivo. Muy entretenido. oh, de Así que veras, se me antes pasó de que volando también. tengamos que despedirnos, quiero recomendar un libro. No sé si leíste este libro. Comunícate como un Buda, Ah, qué de interesante. Cynthia Gay. Se los voy a dejar la foto en el Instagram de @café ¿Por qué lo recomiendo? Bueno, de partida, cuando yo lo compré, y el título dice, comunícate como un Buda. ¡Wow! Dije, esto pinta. Y es una occidental común y corriente que tuvo un acercamiento importante hacia el mundo budista. Y plantea cosas muy, muy instructivas en un lenguaje sencillo, pragmático, sin, no, aquí no es que vamos a caer a ser budistas, porque no tenemos por qué serlo, pero podemos habitar en nuestro mundo con una mirada budista. Y esta es cómo comunicarte como un budista. Y tiene cosas como tan lindas que yo, hasta que no lo leí, no me había dado cuenta. Por ejemplo, nosotros a veces estamos conversando con alguien en una idea y siempre te dicen sí, pero. El sí, pero indica una pequeña connotación de que algo no está bien, como que tu idea no me gustó tanto y yo te critico sutilmente y te impongo la mía. Si cambiamos una pequeña palabra y en vez de decir sí, pero decimos sí, me gusta tu idea y te sugiero, yo agregaría o también podríamos, entonces estamos sumando en vez de criticar por lo mío. Sí, pero critica. Sí y me sumo, apruebo tu idea, apruebo lo que me dices y me sumo. Y también otras cosas, como por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que hay personas que tú les das una idea y te dicen, no, pero, no, no, pero, y uno dice, pero ¿es sí o no? No, no tengo idea por qué muchas personas utilizan el no cuando te quieren decir sí. Fíjense qué es lo que dicen y cuando quieren aprobar algo, aprobar a lo que está diciendo la otra persona, cuando están de acuerdo, digan sí, no digan no, pero sí, porque ese no, pero sí genera una distorsión cognitiva, sobre todo en los niños, que uno no sabe, bueno, es sí, pero es no. Y lo tenemos en el lenguaje, y el lenguaje nos habitamos en él, nos expresamos, nos comunicamos, nos relacionamos. Los que puedan, léalo por favor. Les voy a dejar la foto en el Instagram. Y quiero dejar una última pregunta, que antes que se nos acabe el programa. En 5 minutos, ¿cuál es tu receta para la felicidad, Ivo? Ahí en 5 minutos lo primero tiene que ver con cultivar este espacio interior, como que eso es lo primero y eso resulta dramáticamente difícil porque todo nuestro sistema de los órganos de los sentidos, de nuestra cultura, está totalmente orientado hacia afuera. Entonces tenemos muchos compromisos, tenemos muchas expectativas, tenemos muchas creencias que vienen de afuera y ese mundo de afuera no en ningún caso va a tener la capacidad de hacernos felices. No existe esa alternativa y vamos a poder tolerar o habitar ese espacio de infelicidad de diferentes maneras que pueden ser más cómodas, más confortables o más dolorosas o más desafiantes, pero que no van a tener la oportunidad como de ser feliz. Y ahí el poder ir hacia adentro, el poder entrar a esa casa oscura, de pronto nos va a permitir encontrar esa aguja, pero esa aguja no va a ser una respuesta como cognitiva. No es como uno a veces tiene esta respuesta de descubrir quién es, como que viniera una voz o uno tuviera esta idea espectacular que dijera, yo soy Juanito, soy Roberto, o yo soy tal persona, o yo tengo este nombre ancestral. No, el descubrirse a sí mismo no es algo racional, sino que es una experiencia más total y muy corporal. De pronto como el descubrirse a sí mismo, que en el fondo la búsqueda que plantea Ravida no tiene que ver con la búsqueda de la aguja. Eso queda muy claro porque lo primero que responde ella cuando le dicen ¿qué hace? Estoy buscando, y le da lo mismo lo que está buscando, porque en el fondo esa búsqueda de la felicidad tiene que ver con encontrar al buscador o a la buscadora. Es como descubrirse uno respecto de quién es
y en ese respecto de descubrir quién uno es, uno de pronto se siente uno. No es que uno encuentre un carnet de identidad que diga eres tal persona, o vaya una voz a decirte sí, eres tal persona, sino que uno de pronto se siente uno. Y cuando uno se siente uno, ser feliz es mucho más fácil. Y yo siento que ese es como el camino, y ese camino tiene muchos caminos. Ahí me gustan mucho las escuelas de desarrollo espiritual, del mundo mapuche, del yoga, del mundo aymara, del mundo diaguita, del mundo Rapa Nui, del mundo del Zen. Es muy bonito el Tao, es muy bonito el Zen, hay escuelas cristianas, hay el mundo que me encanta a mí de los mayas. El mundo maya es una cosa así muy, muy linda de desarrollo espiritual. El último tiempo me enganché muchísimo con el druidismo. El druidismo es como una neopropuesta porque viene de una tradición celta más antigua y del paganismo, que están los Wicca, que son como las brujas y los brujos, y está el druidismo, que es la versión como más política, pero que es muy igual a la de los Wicca, y ahí el mundo del druidismo ha sido en estos últimos años el que me ha cautivado más, porque tiene una conexión muy profunda con la naturaleza, así como a los cristianos les toca ir a rezar, o a los yogis les toca ir a hacer asana y prácticas contemplativas. En el druidismo a uno le toca plantar bosques, como que uno ahí su práctica religiosa es o plantar un bosque o cuidar un bosque que ya existe. ¡Qué hermoso! Claro, y tiene un montón de cosas que me resonaron mucho, pero el tema tiene que ver con uno cuestionarse y tratar de ir a ese lugar oscuro, y estando ahí oscura, la pupila se empieza a dilatar y uno empieza a ver un poquito y empieza a ver con qué lo ilumino. Y ahí las diferentes propuestas de desarrollo espiritual, las religiones, son estas como lamparitas, que ahí uno puede ir buscando cuál le gusta más, cuál le sirve. Y eso yo creo que es como, si tuviera que recomendar algo, el tema de la felicidad, y eso requiere mucho tiempo libre. Como para poder darse vuelta en esos temas uno requiere de tiempo libre. Entonces, en términos prácticos, como que primero lograr construir una vida que nos permita el tiempo libre, y ya teniendo tiempo, el poder llenarlo con alguno de estos temas que nos permitan conocer más quiénes somos, y desde ahí ver lo que se puede hacer. Y ahí hay muchas cosas que nos llevan a la pregunta original en la educación, en el trabajo, que van a impactar esta salud mental y esta oportunidad de ser felices. Ese es un poquito. Y ahí para cerrar, eso, quería invitarlos sí a darse una vuelta, además de por ecoconstituyentes.cl, que es esta página donde está esta capacidad de hacer democracia participativa. Tenemos un espacio más grande y común que se llama Pacto Chile Verde, y en pactochileverde.cl, que es un espacio que no es de partidos, sino que hay gente de muchos partidos, gente independiente, un espacio abierto en términos de estas divisiones políticas, como de partidos políticos, como de algo que se rompió. Pacto Chile Verde es como un entero político, que es un espacio como para juntarse, y ahí hay un lugar que se llama Escuela Verde, donde hay algunos cursos de espiritualidad y política, alimentación. Hay un espacio que se llama Vota Verde, donde hay varios candidatos que adhieren a la regeneración de la naturaleza y el buen vivir. Y eso, esas eran como las invitaciones a conocer ahí, pactochileverde.cl y ecoconstituyentes.cl, y a sumarse. Más allá de que voten o no por mí, el tema es que participen. Ahí esa es como la invitación que a mí me gusta más que... Y que nos ayudes a construir un mundo mejor, una sociedad chilena mejor. Así que ojalá que vaya muy bien. Eso se hace con cooperación y se hace entre todos. Eso también es la idea de la democracia participativa, de uno tener un rol ahí de coordinador y no de ser el director de la orquesta. Exacto. Que ahí es donde, cuando uno pone al director de la orquesta, es que uno ve los fracasos más grandes y las dificultades más grandes para corregirlas, porque el director de la orquesta, cuando fracasa, ahí se tiene que hacer el harakiri como los japoneses, y eso nadie quiere hacerlo. En cambio, cuando uno coordina nomás y el tema se hace con cooperación y ganamos todos, pero fracasamos también
fracasamos todos y es mucho más fácil hacer la reparación. Así que Gracias, Ivo. por la Muchas invitación gracias, queridos y a la gente auditores. que nos acompañó y a Miguel por todo su apoyo. Gracias, queridos auditores, por escucharnos. Espero que les haya servido mucho este programa. Mira que a mí me sirvió mucho. Recuerda escribirnos al Instagram, @cafekinsugi. Iremos respondiendo todas tus preguntas todos los martes a las 11 por Radio Hoy en su señal audio y TV streaming. Abrazo, cariño, chao.